Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Estrella Barca y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la hemostasia. En esta primera parte vamos a tratar la hemostasia primaria y en la segunda parte ya vamos a hablar un poco sobre la hemostasia secundaria. Entonces, hablando un poco sobre la hemostasia primaria, vamos a discutir un poco sobre qué es lo que la inicia y después vamos a hablar un poco sobre las fases, como son la fase vascular, la fase plaquetaria y después pasaremos a un poco de aplicaciones clínicas. Ya en la segunda parte vendrá la hemostasia secundaria, como les había comentado. Entonces, hablando un poco de generalidades de la hemostasia primaria, el objetivo de esta parte de la hemostasia es detener el sangrado que puede haber mediante la formación de un trombo blanco. Este nombre de trombo blanco viene porque es un coágulo, por así decirlo, pero no va a tener glóbulos rojos. Entonces, por la ausencia de glóbulos rojos, básicamente se llama un trombo blanco, formado solamente por plaquetas, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo inicia por una injuria endotelial. Entonces, viendo un poco las capas que tienen los vasos sanguíneos, acá la tenemos en un corte longitudinal y vamos a ver que tiene una primera capa, la más interna, que es el endotelio, es la que está en contacto con la luz vascular y está seguida después de un tejido conectivo subendotelial que contiene la lámina basal, la lámina elástica interna y después ya viene el músculo liso y la adventicia, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal y vemos que el endotelio es esta fina capa de células endoteliales y después ya viene todo el tejido conectivo subendotelial. Este contiene la membrana elástica interna y también tiene fibras colágenas que son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una ruptura del endotelio. Estas células se rompen por algún daño, que puede ser, por ejemplo, que una placa dermatosa se rompa, puede ser causada por un virus, por una toxina o también por la inflamación. El hecho de que estas células endoteliales se rompan va a dejar al descubierto o va a dejar, claro, al descubierto a la luz vascular todo este tejido conectivo subendotelial, que lo que contiene, entre varias cosas, son las fibras colágenas. La exposición de estas fibras colágenas es lo que básicamente empieza el fenómeno de la hemostasia. Entonces, regresando a este gráfico, vamos a empezar con las fases de la hemostasia primaria. En primer lugar está la fase vascular. Entonces, la fase vascular empieza por el fenómeno de vasoconstricción. Es lo primero que va a pasar y por qué está originado. Primero está originado por un reflejo neural y miogénico, es decir, las células nerviosas en esta zona van a indicar que el vaso se haga vasoconstricción, ¿no? Que reduzca su diámetro y esto se le va a indicar a las células del músculo liso de la arteria, que vimos que estaba en esta capa ya casi externa del vaso. Entonces, el diámetro del vaso disminuye por este reflejo neural y miogénico, pero también porque las mismas células que se han roto, las células endoteliales rotas, van a liberar esta sustancia que se llama endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor. Entonces, el reflejo neural y miogénico más la endotelina hacen que todo el vaso sufra vasoconstricción y disminuya su diámetro. ¿Cuál es el objetivo de esta disminución del diámetro de esta vasoconstricción? Es que es como cerramos una manguera. Si cerramos la manguera, básicamente va a dejar de salir agua. En este caso es que deje de sangrar esta zona. Y por otro lado, cumple la función como un embudo. Al disminuir yo este diámetro, todo lo que venga por aquí se va a acumular en esta zona de injuria endotelial. Entonces, ese va a ser mi objetivo, que aquí se acumulen plaquetas, se acumulen factores necesarios para la hemostasia secundaria, que se acumulen glóbulos rojos también. Entonces, esos son los dos objetivos de la vasoconstricción de la fase vascular. La segunda parte de la fase vascular tiene que ver con el factor von Willebrand. Esta es una sustancia que va a servir como goma para que las plaquetas se adhieran a la zona de injuria endotelial. Entonces, viendo este gráfico, aquí tenemos las células endoteliales rotas, dañadas, y aquí tenemos el tejido conectivo subendotelial
que, como decía, tienen las fibras colágenas expuestas a la luz vascular. Entonces, este factor von Willebrand se va a pegar a estas fibras colágenas, como estamos viendo aquí, y va a servir para que posteriormente las plaquetas vengan y se peguen a estas fibras colágenas también. Pero ¿de dónde viene el factor von Willebrand? Ese factor tiene dos orígenes principales. Uno es en los cuerpos de Weibel-Palade, que está en las células endoteliales. Entonces, esta célula endotelial se rompió, liberó su cuerpo de Weibel-Palade y este tenía factor von Willebrand. Entonces, liberó factor von Willebrand. Y su segundo origen es las plaquetas mismas. Las plaquetas tienen distintos gránulos. Tienen los gránulos alfa y los gránulos densos. Dentro de los gránulos alfa se encuentra el factor von Willebrand y este va a ser liberado posteriormente, porque al inicio, imagínense que todas estas plaquetas están dormidas. No van a liberar este factor von Willebrand. Entonces, el factor von Willebrand inicial, que está al principio, cuando las plaquetas están dormidas, solo ha habido la injuria endotelial y la vasoconstricción, va a ser el factor von Willebrand liberado de las células endoteliales, que puede estar en las células endoteliales o ya puede estar circulando en la luz del vaso, ¿no? Entonces viene y se pega a las fibras colágenas y después las plaquetas vienen y se pegan a este factor von Willebrand. Esa es la primera función de este factor. La otra función muy importante, a veces olvidada, es que el factor von Willebrand estabiliza al factor 8. El factor 8 es el que va a participar en la hemostasia secundaria. Pero si es que no existe factor von Willebrand, por ejemplo, o si es que no está funcionando, sí, se va a alterar la hemostasia primaria por todo este fenómeno que les explicaba, pero también se va a alterar la hemostasia secundaria, porque el factor 8 no estará estabilizado, se va a degradar y por tanto la hemostasia secundaria tampoco va a funcionar bien. Ese es un dato que no deben olvidar. Bien, entonces estamos en la fase vascular y vamos a regresar a este gráfico. Pasamos la fase vascular, ocurrió la vasoconstricción mediante el reflejo neural, miogénico y la endotelina, y el factor von Willebrand ya se pegó a las fibras colágenas expuestas. Aquí es donde termina la fase vascular y empieza la plaquetaria, que es donde las plaquetas, como dice su nombre, van a empezar a formar parte. Esta fase plaquetaria consta de tres pasos: la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. Y vamos a ver en qué consiste cada uno. Entonces, empezamos con la adhesión plaquetaria. La adhesión es básicamente que las plaquetas se adhieren a las fibras colágenas expuestas. ¿Cómo es que se van a adherir? Como les dije, el factor von Willebrand es como la goma de las plaquetas. Entonces, se va a adherir la plaqueta, el factor von Willebrand, a la fibra colágena expuesta. Pero las plaquetas necesitan un receptor, necesitan reconocer al factor von Willebrand para que puedan pegarse a él y con eso cubrir la zona de injuria. Este receptor es la glicoproteína 1B. Se pueden acordar porque es la única glicoproteína que tiene 1, entonces es el primer paso. Glicoproteína 1B para la adhesión plaquetaria. Entonces, aquí en este grafiquito vemos cómo están las fibras colágenas expuestas, el factor von Willebrand, que ya estaba pegadito ahí listo para ser reconocido por las plaquetas, y la plaqueta, en este caso que está dormida con su receptor, reconoce el factor von Willebrand y la consecuencia de esta unión va a ser la activación plaquetaria, que como vemos es el siguiente paso de la fase plaquetaria. Pero antes vamos a ver un poquito de qué es lo que pasa si es que alguno de estos factores falla, es decir, si es que hay una falla en la adhesión plaquetaria. Para eso tenemos que ver cuáles son los factores que participan en la adhesión plaquetaria. Como vimos, el factor von Willebrand, uno de los principales, y el otro también es el receptor, el que reconoce el factor von Willebrand, que es la glicoproteína 1B. Si es que no existe el factor von Willebrand, si es que no existe o si es que no funciona, que ya lo hablamos un poquito anteriormente, se llama la enfermedad von Willebrand, que ahora es muy difícil de recordar, ¿no? Pero si es que no existe la glicoproteína 1B o el GP1B, se llama el síndrome de Bernard-Soulier, que no solo implica la ausencia de este receptor, sino la ausencia de otros factores que también participan en la hemostasia secundaria, pero
Si es que no hay la glicoproteína B, entonces hay una falla en la adhesión plaquetaria que se llama el síndrome de Bernard-Soulier. Estas aplicaciones a veces eh, son como datos muy importantes que tenemos que recordar, al menos para la parte de fisiología, porque son alteraciones básicas de esta hemostasia primaria. Bien, entonces ahora pasamos a la activación. Como dijimos antes, la consecuencia de la adhesión plaquetaria, que la plaqueta se adhiera aquí al factor von Willebrand, es la activación plaquetaria. Y esta va a tener ciertos objetivos que los vamos a ir diciendo a lo largo de estas dos diapositivas. El primer objetivo de la activación plaquetaria es el cambio conformacional de la plaqueta. Como vemos, al inicio las plaquetas no activadas son como en forma de discos, son bastante regulares, pero cuando se activan, ya vemos cómo estas plaquetas activadas empiezan a tener muchas ramificaciones. Y esto es básicamente por un principio que se encuentra en distintas partes del cuerpo, que es mediante vellosidades, por ejemplo, aumentar la superficie de la célula. En este caso, queremos hacer lo mismo, queremos aumentar la superficie de las plaquetas. ¿Para qué? Primero porque lo que quieren hacer las plaquetas es cubrir una zona de injuria endotelial. Entonces, a mayor superficie tengan ellas, más zona de injuria endotelial pueden cubrir. Eso por un lado. Segundo, que ellas, para formar el trombo blanco, quieren juntarse unas con otras bien fuerte para que puedan detener el sangrado. Así se pueden juntar, pero no con mucha fuerza. Así, con muchas ramificaciones y muchas uniones, es mejor la unión. Y tercero, porque la hemostasis secundaria ocurre en la superficie de estas plaquetas. Entonces, a mayor superficie, mayor espacio hay para que se desarrolle la hemostasis secundaria y por tanto mayor estabilización de este trombo blanco, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo, el cambio conformacional de las plaquetas. El segundo objetivo va a ser la secreción de mediadores por esta plaqueta ya activada. Ahora, ¿a qué mediadores me estoy refiriendo? Como decíamos antes, la plaqueta tiene dos gránulos importantes, los gránulos alfa y los gránulos densos. Los gránulos alfa tienen ciertos componentes, ambos tienen ciertos componentes que sí o sí tienen que acordarse y su función también. Tienen varios en verdad, pero estos son los más importantes. Primero, los gránulos alfa tienen el factor von Willebrand, que es básico que lo recuerden. El factor von Willebrand está en los gránulos alfa de las plaquetas. Entonces, recuerden que al inicio decía que el factor von Willebrand inicial era el que estaba en las células endoteliales y que salía de estas células endoteliales dañadas. En este momento, cuando las plaquetas se activan, es recién cuando van a liberar el factor von Willebrand de sus gránulos. Entonces, aquí recién es cuando el factor von Willebrand de las plaquetas va a empezar a tomar un papel importante. Además, tienen el factor 8, que recordemos que es estabilizado por el factor von Willebrand, y el factor 5, que también participa en la hemostasis secundaria. Por otro lado, tienen fibrinógeno, que el fibrinógeno va a ser muy importante para la agregación plaquetaria, que es el siguiente paso de la fase plaquetaria, que lo tenemos aquí. Y por último, tienen el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que ya es un factor que va a servir posteriormente para la reparación del tejido. Por otro lado están los gránulos densos. Los gránulos densos solo tienen tres componentes y es serotonina, ADP y calcio. El ADP va a servir para un positive feedback que vamos a explicar ahorita, es decir, que la activación de plaquetas va a servir para activar más plaquetas. Esto lo vamos a explicar en un ratito, pero también va a tener calcio. El calcio, recordemos que es un cofactor muy importante para la hemostasia secundaria. Sin calcio, básicamente no hay hemostasia secundaria. Entonces, también las plaquetas colaboran desde aquí para la concentración de calcio en esa reacción de homeostasis secundaria. Bien, entonces ahora vamos a hablar del ADP, que es muy importante porque tiene una aplicación clínica muy relevante también. Entonces, como dijimos, el ADP está en los gránulos densos de la plaqueta. Al activarse la plaqueta, aquí vemos una plaqueta que ha cambiado su morfología, tiene bastantes ramificaciones, que es el primer objetivo de la activación plaquetaria, y va a empezar a secretar sus contenidos de los gránulos, ¿no? Entre ellos el ADP, que vemos que está aquí saliendo el ADP.
Este AEP va a ser reconocido por otras plaquetas. Por ejemplo, esta plaqueta está reconociendo a este AEP y lo reconoce mediante un receptor, en verdad dos receptores, es el P2Y1 y el P2Y12. Son los dos receptores que reconocen al ADP y su activación va a desencadenar reacciones intracelulares que tienen como objetivo que se exprese esta otra glicoproteína, la glicoproteína 2B3A o GP2B3A, que es la importantísima para la agregación plaquetaria. Entonces, para hacer un poco de- para recordar un poco, la GP1B es la que participa en la adhesión plaquetaria, que es esta verdecita que vemos acá. Y la GP2B3A, que es para el segundo o tercer paso, más o menos, 2B3A, es para la agregación plaquetaria, ¿no? Y vemos cómo esta secreción de ADP por plaquetas activadas va a hacer que se exprese este receptor que es importante para la agregación. Por otro lado, el calcio, que vemos aquí cómo se está secretando calcio, también hace que se secrete más este receptor. Y esto hace que más plaquetas se puedan ir activando sin que necesariamente se adhieran al factor von Willebrand. Entonces, este es básicamente el positive feedback que hace la activación plaquetaria. Más plaquetas se van activando y esta activación secreta ciertos factores que activan otras plaquetas que están alrededor, ¿no? Cumple el segundo objetivo de la activación plaquetaria. El primero era el cambio morfológico y el segundo es la secreción de estos mediadores plaquetarios. Ahora, el tercer objetivo de la activación plaquetaria es la activación de la vía del ácido araquidónico. Esta vía del ácido araquidónico es una serie de reacciones enzimáticas que tienen como productos finales algunas sustancias importantes, como por ejemplo las prostaglandinas, pero también tienen una sustancia muy importante como producto final que es el tromboxano A2. Entonces, aquí por ejemplo es una plaqueta que está ya activada porque ya está con sus ramificaciones y aquí tenemos el ácido araquidónico. Una enzima que es importantísima en esta vía es la COX, específicamente la COX-1. Entonces, pasa el ácido araquidónico por muchas reacciones enzimáticas, entre ellas la COX-1, y como producto final va a tener el tromboxano A2. El tromboxano A2 tiene dos funciones muy importantes en esta parte de la hemostasia. Uno, que es vasoconstrictor. Entonces, colabora con la vasoconstricción que veíamos en el primer paso, ¿no? En la fase vascular. Entonces, vasoconstriñe mucho más el vaso, pero también va a promover la agregación plaquetaria, que es el siguiente paso. Entonces, es importante que se active esta vía del ácido araquidónico porque vasoconstriñe el vaso y también promueve la agregación plaquetaria, que es el paso siguiente. Aquí termina la fase plaquetaria y vemos que hemos cumplido con estos tres objetivos. Uno, el cambio conformacional. Dos, la secreción de mediadores por la plaqueta activada. Y tres, la activación de la vía del ácido araquidónico para la secreción de tromboxano A2. ¿Cuál es el resultado final de esta activación? Es que hay muchas plaquetas activadas listas para la agregación plaquetaria que han expresado este receptor G2B3A. Y ahora pasamos a la última fase de la fase plaquetaria, que es la agregación. En la agregación plaquetaria, ¿quiénes se van a unir? Se une plaqueta con plaqueta. ¿Y cómo se unen? Se unen mediante esta glicoproteína 2B3A, que acá la vemos de rojito. Entonces, estas reconocen a una sustancia para que sea como el colchón entre ambas, ¿no? Esta reconoce a la sustancia, la otra reconoce la misma sustancia y así es que se van formando puentes y se van uniendo muchas plaquetas. Esta sustancia, eso que vemos aquí en azulito, principalmente es el fibrinógeno, pero también puede utilizarse el factor von Willebrand para crear estas uniones. Entonces, la unión es receptor GP2B3A, fibrinógeno o factor von Willebrand, y otro receptor GP2B3A. ¿Cuál es la consecuencia de estos puentes? Es que se forme un trombo blanco, que como ya dijimos, se llama así porque no tiene glóbulos rojos, son solo plaquetas.
Y aquí hay otra aplicación clínica muy importante, que es la falla en la agregación plaquetaria. Las otras dos eran las fallas en la adhesión plaquetaria. Estas ya son fallas en la agregación plaquetaria y es la trombastemia de Glanzmann. Esto ocurre cuando no existen o tienen una disfunción estos receptores GP2B3A. Recordemos que el síndrome de Bernard-Soulier es cuando fallan los receptores GP1B. Si fallan los GP2B3A, es trombastenia de Glanz. Entonces, algo que es muy importante que recuerden, que ya se los dije, es que este trombo blanco es inestable y es transitorio. Entonces, si es que es necesario, si es que necesario, va a ser estabilizado por la hemostasia secundaria, que ya es el siguiente paso. Bien, entonces hemos llegado a explicar la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria, y ahora vamos a hacer algunas aplicaciones clínicas en forma de pregunta. Tenemos aquí a una mujer de 18 años que llega a consulta con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por epistaxis espontáneas y recurrentes que se dan después de varios minutos tras ejercer presión sobre la nariz. Además, refiere que hace 4 meses ha notado en sus piernas puntitos rojos. No tiene ningún antecedente de importancia, no fuma ni consume alcohol. Al examen físico se encuentran múltiples equimosis y petequias en miembros inferiores. Tras varios estudios, se concluye que la mujer padece la enfermedad de von Willebrand. ¿Y cómo esperarías encontrar los laboratorios en dicha enfermedad? Entonces nos dan ciertos valores de plaquetas, ciertos valores de factor 8 y el tiempo de sangrado o tiempo de sangría. Pausen aquí el video y les voy a dar la respuesta a continuación. Bien, entonces aquí la respuesta es la B, que nos da un número de plaquetas de 150.000 a 400.000, un factor 8 disminuido y un tiempo de sangría prolongado. Vamos a dar la explicación. Entonces, como les estaba mencionando, ya les adelanté, esta enfermedad es causada por una deficiencia o una disfunción del factor von Willebrand, que va a tener consecuencias tanto para la hemostasia primaria como para la hemostasia secundaria. Para la hemostasia primaria, ¿por qué? Porque no va a ser posible la adhesión plaquetaria, ya que su goma, que es el factor von Willebrand, no existe. Entonces las plaquetas no se pueden adherir a la zona dañada. Pero la consecuencia para la hemostasia secundaria es porque el factor 8 estabiliza el factor von Willebrand estabiliza el factor 8, que es el que participa directamente en la hemostasia secundaria. Al estar este factor 8 inestable, se degrada y por tanto no va a poder ocurrir de la mejor manera esta hemostasia secundaria. Dentro de la clínica, estas personas suelen tener sangrados mucocutáneos recurrentes, que es por ejemplo epistaxis, eh, también sangrado gingival, por ejemplo cuando se lavan los dientes, petequias o equimosis también. Las mujeres suelen sufrir de menorragia y también puede haber este sangrado postquirúrgico, que usualmente el paciente cuenta que es cuando le han sacado un diente, han tenido un sangrado bastante difícil de manejar o por muchos días. ¿Cómo se ven los laboratorios en esta enfermedad? Como es una enfermedad del factor von Willebrand, no hay alteración plaquetaria en sí misma. Las plaquetas están perfectas, están en la cantidad perfecta, funcionan bien. Lo que pasa es que no se pueden adherir. Entonces, el nivel de plaquetas está normal, de 150.000 a 400.000. Otros libros dicen hasta 300.000, pero es un valor normal. Por otro lado, el factor 8, como es estabilizado por el factor von Willebrand, si no hay, este está inestable y se degrada. Por tanto, va a estar disminuido en esta enfermedad. El tiempo de sangrado, o también conocido como tiempo de sangría, es una prueba que ya no se utiliza mucho, pero que sirve para medir la actividad de la hemostasia primaria. Como decíamos, si el factor von Willebrand está alterado, la hemostasia primaria no va a funcionar bien. Por tanto, este tiempo de sangrado, tiempo de sangría va a estar prolongado en la enfermedad von Willebrand. Acá vemos, ¿no? Como el tiempo de sangrado mide la hemostasia primaria. Mientras que el PT o el PTT son los que miden la hemostasia secundaria. Una mnemotecnia fácil para recordar cuál viene la vía extrínseca y cuál viene la vía intrínseca es play tenis.
que es el tenis que se juega al aire libre, es extrínseco, mientras que table tennis, el tenis de mesa se juega adentro, entonces es la vía intrínseca. Y recordemos que el factor 8 participa en la vía intrínseca de la hemostasia secundaria. Entonces, el PTT, Table Tennis, que es la vía intrínseca, es la que va a estar prolongado, mientras que el PT, Play Tennis de extrínseca, va a estar normal. Entonces, así es como se van a encontrar los laboratorios en una enfermedad von Willebrand. Pasando ahora a la siguiente aplicación clínica. La pregunta es, un varón de 67 años llega a la consulta de cardiología para su control anual. Tiene como antecedente un infarto agudo de miocardio tratado con angioplastia coronaria percutánea hace 2 años. Actualmente solo toma aspirina 100 miligramos al día y no refiere molestias. Al examen físico no se encuentran alteraciones, pero el paciente le comenta que en 2 semanas tendrá una extracción dental, por lo cual usted le indica A. Mantener la dosis del medicamento porque la aspirina no influye en el sangrado. B. Descontinuar la aspirina un día antes del procedimiento, pues su efecto solo dura algunas horas. C. Aumentar la dosis de aspirina para evitar hemorragias durante la extracción. O D. Descontinuar aspirina 7 días antes del procedimiento, pues su efecto dura entre 7 a 10 días. Pausen aquí el video y les voy a dar la respuesta ahorita. Aquí es descontinuar la aspirina 7 días antes del procedimiento, pues su efecto dura entre 7 y 10 días. Para esto tenemos que saber cómo funciona la aspirina o el ácido acetil salicílico. Esta sustancia es un inhibidor irreversible de la COX-1. Y ahora de repente dicen, ay, esta enzima ya me sonaba. Y es que la COX-1 justamente participa en la vía del ácido araquidónico, que recordemos que tenía como producto final el tromboxano A2, y que les dije que era muy importante. Entonces acá tenemos la plaqueta activada con el ácido araquidónico, pasando muchas reacciones enzimáticas, que tiene como producto final el tromboxano A2 mediante la enzima COX. El ácido acetil salicílico inhibe esta enzima. Entonces, toda esta vía va a estar inhibida y por tanto no voy a tener tromboxano A2. Al no tener tromboxano A2, voy a inhibir indirectamente la agregación plaquetaria, porque es necesario, promueve la agregación plaquetaria. Entonces, si no hay, esta agregación plaquetaria no la voy a tener. Por eso es que este medicamento se llaman antiagregantes plaquetarios y se utilizan mucho para enfermedades coronarias para prevenir la formación de coágulos, ¿no? Como estábamos diciendo acá, es una inhibición irreversible, es decir, una vez que la plaqueta ha sido inhibida por el ácido acetilsalicílico, nada la va a sacar nada va a hacer que funcione otra vez esa vía. Esa plaqueta va a tener esa vía inhibida hasta que se muera. ¿Y cuánto dura más o menos hasta que se muera? Es la vida media de las plaquetas, que es más o menos entre 7 y 10 días. Entonces, vamos a tener plaquetas que funcionen bien hasta que éstas se regeneren completamente, sean plaquetas nuevas. Que esto va a suceder de acá a 7 a 10 días hasta que las viejas se mueren y nacen, por así decirlo, las nuevas que sí tienen la vía del ácido araquidónico funcionando. Es por eso que hay que descontinuar siempre la aspirina una semana antes de toda operación por el riesgo de sangrado que este compromete, ¿no? Y otro antiagregante plaquetario es el clopidogrel. Este también inhibe la agregación plaquetaria, pero lo hace a través de la vía del ADP, que también explicamos muy bien esa vía, que es que la plaqueta activada secreta ADP. Este es reconocido por el receptor P2Y12 o P2Y1 son diferentes, pero el que es inhibido por el clopidogrel es el P2Y12. Entonces, acá hay un error, debe ser P2Y12. También lo inhibe irreversiblemente. Entonces, el efecto va a ser que el ADP, que es secretado por las plaquetas adheridas, no va a activar otras plaquetas y por tanto no se va a dar muchas de estas vías, estas cascadas. Por ejemplo, no se va a expresar el GP2B3A y por tanto tampoco se va a dar la agregación plaquetaria. Y por eso se llama antiagregante plaquetario. Bien, entonces
Llegamos a la parte final de la hemostasia primaria y como conclusiones sí o sí se tienen que llevar que esta hemostasia primaria tiene como objetivo detener el sangrado con un trombo blanco y que este trombo blanco es inestable y transitorio. Ya será estabilizado por una hemostasia secundaria si es que es necesario. El segundo punto es que el factor von Willebrand se va a unir al colágeno expuesto y sus alteraciones van a afectar tanto a la hemostasia primaria por la adhesión, pero también a la hemostasia secundaria por la estabilización al factor 8. El tercer punto es que la fase plaquetaria comprende los tres pasos, la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Y el cuarto punto es que las plaquetas se adhieren mediante el receptor GP1B, 1 por el primer paso, y se agrega mediante el receptor 2B3A para el segundo y tercer paso. Para el tercer paso, ¿no? El GP2B3A. Esos son los cuatro puntos muy importantes que se tienen que dar de la hemostasia primaria. Esas son las referencias y ahora vamos a pasar a la hemostasia secundaria. Hola, soy Daniela Carnero, estudiante del cuarto año de medicina de la Universidad Cayetano Heredia, miembro de la SEC, y el día de hoy voy a continuar con la clase de hemostasia, hablando principalmente sobre hemostasia secundaria. Los objetivos para esta clase son tres principalmente: comprender la importancia de la hemostasia secundaria, aprender cómo se desarrolla la vía intrínseca y extrínseca del modelo de la cascada de coagulación y poder diferenciarla del modelo in vivo y saber cómo interpretar las principales pruebas de coagulación. Para esto preparé este índice que está dividido en las siguientes partes. Primero daré una pequeña introducción, luego hablaré en sí sobre la hemostasia secundaria, la vía intrínseca, extrínseca, la vía común y el modelo in vivo, los mecanismos reguladores de la coagulación, el proceso de la fibrinolisis y por último lo que son las pruebas de evaluación de la hemostasia, algunas conclusiones y la bibliografía que utilicé. Comencemos. Principalmente debemos saber que la hemostasia va a ser el balance entre el estado hemorrágico y trombótico, tanto en circunstancias fisiológicas y luego de que se produzca una lesión. En el caso de la hemostasia secundaria, los protagonistas van a ser los procoagulantes, que hay que saber que van a ser sintetizados en el hígado, en los monocitos, en las células endoteliales y en los megacariocitos. Van a tener una denominación con un número en romano, como lo están viendo en la tabla que he colocado, pero también van a tener nombres comunes. No es necesario que se los sepan todos, solo los principales para poder ubicarse. Dentro de los grupos de procoagulantes hay un grupo que se llama Grupo de la protrombina dependiente de la vitamina K. Este grupo es muy importante, ya que en este caso la vitamina K va a producir una modificación post-traduccional que va a permitir la unión del calcio y los fosfolípidos. Cuando se unen el calcio y los fosfolípidos a estos procoagulantes, lo que van a hacer es activarlos y de esta manera pueden continuar con la cascada de coagulación para terminar formando lo que es un coágulo de fibrina. Este proceso ocurre principalmente en el hígado, y es muy necesario saberlos porque hay un medicamento que se utiliza, que es la warfarina, que antagoniza justamente la vitamina K para evitar un estado protrombótico en este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a tener dentro de los procoagulantes a la protrombina, que es el factor 2, el factor 7, el 9 y el 10. Y por otro lado, vamos a tener también algunas proteínas reguladoras de la cascada de coagulación, como la proteína C, la proteína S y la Z. Ahora sí, pasemos a lo que es la hemostasia secundaria. Principalmente va a ser la activación de proteínas plasmáticas del sistema de coagulación para formar un coágulo de fibrina. Como ya hemos visto, en hemostasia primaria se va a formar un tapón plaquetario y posteriormente este tiene que ser estabilizado, ¿no? Se va a unir sangre y también se va a unir esta fibrina y lo que va a ocasionar es que evitar la fuga de sangre, ¿no? ¿Quiénes van a participar? Bueno, principalmente lo que son las serinas proteasas, que son enzimas que en circulación son proenzimas, es decir, no tienen una activación hasta que son activadas. En este caso, una vez que ya son activadas, van a formar complejos que van a activar a otros simógenos o a otras proenzimas, ¿no? En el caso del objetivo principal de la cascada de coagulación, como ya mencioné, va a ser generar fibrina. Y eso lo van a hacer a través de la activación de la trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Qué es lo que lo va a iniciar? Bueno, principalmente lesiones grandes, tanto en vasos sanguíneos como en tejidos circundantes. Porque lo que va a ocurrir aquí es que se va a exponer lo que es el factor tisular o el factor 3, que lo encontramos principalmente en células subendoteliales como fibroblastos y células del músculo liso.
Ahora sí, en el caso de la cascada de coagulación, lo único que hay que saber de ella es que es una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que conducen a la formación de un coágulo de fibrina insoluble. La podemos dividir en tres partes: la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Tanto la extrínseca como la intrínseca van a converger en la común, por eso tiene este nombre, y todas terminan con la activación, con la formación de fibrina. Ahora sí, en el caso de la vía intrínseca, lo que hay que saber es que va a haber la exposición de colágeno o calicreína y clinógeno. Y lo que van a permitir es la activación del factor 12. Una vez que el factor 12 ya se activó, va a activar al factor 11. Este factor 11 va a terminar activando lo que es el factor 9 y el factor 9 con el cofactor 8 van a formar un complejo y por acción del calcio que se les va a unir van a terminar activando el factor 10. Aquí hay que recordar que hay un feedback positivo, que es que la trombina va a activar también lo que es el factor 11 y el cofactor 8. Ahora, en la vía extrínseca, por otro lado, lo que va a ocurrir aquí es que va a haber un daño endotelial. Entonces, al haber un daño de las células endoteliales, se va a mostrar el factor tisular, que es el factor 3. Este factor va a activar el factor 7 y además va a formar un complejo con él. Una vez que forman ese complejo, también va a haber la participación del calcio y van a terminar activando al factor 10. Ahora sí, una vez que ya se activó el factor 10, comienza lo que es la vía común. En este caso, el factor 10 junto con el cofactor 5 también van a formar un complejo, también se va a unir el calcio y va a participar en este proceso para poder convertir la protrombina en trombina. Una vez que la trombina ya está activa, convierte el fibrinógeno en fibrina. Recuerden que el fibrinógeno es la forma soluble y la fibrina es la forma insoluble. Se van a formar redes de fibrina y estas van a ser estabilizadas por el factor 13. Ahora, como ya estaba mencionando, en la hemostasia primaria ya tuvimos lo que es la formación del tapón plaquetario, ¿no? Que más que todo es un depósito de plaquetas que se van aglomerando. Pero ¿qué va a pasar ahora? Se va a unir sangre y también se va a unir esta red de fibrina. Y lo que me van a formar es un trombo estable. Ahora, antes de terminar con la cascada de coagulación, es necesario recordar cómo es el modelo in vivo, ¿no? En este caso, lo que he mencionado de vía intrínseca, extrínseca y vía común es lo que vamos a observar principalmente en el laboratorio. Pero el modelo en vivo es más que todo ocurre en una persona, ¿no? En este caso lo que ocurre es que va a haber un daño vascular, como ya había mencionado, y se va a mostrar el factor tisular, se va a activar. Y este factor tisular lo que va a hacer es activar el factor 7. El factor 7 con el factor tisular van a formar un complejo y terminan activando al factor 9. El factor 9 con el 8 como su cofactor, ya una vez formando su complejo, van a activar al factor 10 y el 10 con el 5 termina convirtiendo la protrombina en trombina y por último formando fibrina, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aquí la trombina va a actuar como un feedback positivo porque va a activar tanto al cofactor 5, al cofactor 8, al cofactor 11 y al 9. Eso nada más quiero que recuerden. Ahora sí, pasemos a la primera pregunta, que es, ¿qué proteína estructural subendotelial desencadena la coagulación por medio de la activación del factor 7? Tenemos A, trombomodulina, B, óxido nítrico, C, factor tisular y D, trombina. La respuesta es factor tisular. Ahora sí, pasemos a lo que son ya los mecanismos reguladores. Y estos existen principalmente para evitar la formación de un estado protrombótico, ¿no? Entonces, vamos a tener el TFPI, que va a ser el inhibidor de la vía del factor tisular, que va a ser sintetizado por células endoteliales y va a inhibir la coagulación en dos pasos. Uno de ellos es que se va a unir de frente al factor 10, únicamente cuando éste esté activo. Entonces ya no forma su complejo con el 5 ni convierte la protrombina en trombina. Y lo otro es que se va a unir al factor tisular. Una vez unido al factor tisular, no forma su complejo con el 7 y tampoco va a terminar formando fibrina. Ahora, tenemos otro sistema que es el sistema de la proteína C. En este caso comienza con la trombina, que se va a unir a la trombomodulina, que se expresa en las membranas de las células endoteliales. Una vez unidas, lo que van a hacer es activar a este simógeno, que es la proteína C.
Una vez activa la vamos a conocer como APC o PCA. La proteína C activada se va a unir a la proteína S, que se encuentra libre en el plasma. Y por último, estos van a terminar inactivando al factor de coagulación 5 y al 8. Por último, tenemos a los inhibidores de las serinas proteasas, que son conocidas también como las serpinas. La principal es la antitrombina, que lo que va a hacer es unirse principalmente a las serinas proteasas y las va a inactivar, excepto al factor 7, ¿no? Vamos a tener el factor 2, el factor 9, el factor 10, 11, 12 y la plasmina. Como podemos ver aquí en la imagen, lo único que hace es unirse. Y eso es todo. En este cuadro lo saqué, en esta imagen, perdón, la saqué de ambos y resume muy bien lo que acabo de mencionar, ¿no? La antitrombina que va a inhibir al factor 10, al 9, también inhibe frente a lo que es la trombina y luego menciona lo que es el sistema de la proteína C. Pasemos a la pregunta 2 que menciona lo siguiente. ¿Qué dos proteínas reguladoras forman un complejo que digiera los factores 5 y 8? A, la TFPI y la serpina, B, antitrombina y PCA, C, PCA y proteína S, D, TFPI y antitrombina. La respuesta es PCA y proteína S, ¿no? Ya pasemos a lo que es el proceso de la fibrinolisis. Como ya saben, luego de que se ha formado el tapón secundario, este coágulo de fibrina, hay que eliminarlo, ¿no? Para esto, vamos a seguir los siguientes pasos. Principalmente vamos a tener la participación que es del plasminógeno y la APT, que es el activador tisular del plasmino. Estos se van a unir a la fibrina en la coagulación. Entonces vamos a tener que la APT lo que va a hacer es convertir el plasminógeno en plasmina. La plasmina, una vez unida a la fibrina, lo que va a hacer principalmente es digerirla y va a formar productos de esta digestión, ¿no? Que son el dímero D y otros, que no son muy importantes. Pero este proceso también debe ser regulado. Para esto vamos a tener que la plasmina, que se forma a partir de la conversión de plasminógeno a plasmina, va a ser neutralizada por la alfa-2 antiplasmina. Lo podemos ver aquí. Lo otro es que la APT, el activador tisular del plasminógeno, va a ser neutralizado por PAI-1. Entonces, en este caso, el plasminógeno no va a poder convertirse en plasmina. Y por último tenemos el TAFI, que es el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, que lo que va a hacer es unirse a los residuos de lisina de la fibrina y de esta manera evitar su degradación. Ahora sí, pasemos a lo que son la evaluación de la hemostasia. Vamos a tener diferentes pruebas, en este caso voy a mencionar principalmente 4. Va a ser el tiempo de sangría, que nos va a permitir poder estudiar un poco acerca de la hemostasia primaria, que principalmente consiste en una punción con una lanceta y se registra el tiempo de sangrado. Aproximadamente debe durar de 2 a 9 minutos, aunque esto puede ser variable. Si el tiempo de sangría está prolongado, lo que nos va a indicar es un trastorno plaquetario funcional, o sea, hay un problema en la hemostasia primaria. Ahora, en el caso del tiempo de protrombina, lo que va a ocurrir es que se preparan reactivos de tromboplastina y estos van a ser mezclados con PPP, con citrato y van a permitir lo que es la polimerización de la fibrina y lo que vamos a observar en el laboratorio es un coágulo visible. Y esto se debe principalmente a la activación del factor 7. Entonces, si lo que va a activarse es el factor 7, vamos a estar estudiando a través del tiempo de la protrombina, evaluamos lo que es la vía extrínseca. Un tiempo prolongado justamente nos indicaría que hay un problema con la vía extrínseca, pero también lo podemos usar para controlar la terapia de warfarin. Los valores normales van a variar de laboratorio en laboratorio porque pueden estar afectados el pH, la temperatura, pueden haber diferentes tipos de reactivos. Ahora sí, en el caso del tiempo de la tromboplastina parcial, lo que vamos a tener es reactivos de TTP que contienen fosfolípidos y activador de cargas negativas. Y esto genera un cambio conformacional del factor 12. Es como si tuviéramos el colágeno que permitía activar el factor 12 en la vía intrínseca, lo vamos a simular con estas cargas negativas. Una vez activado el factor 12, va a iniciarse la cascada de coagulación. Un tiempo prolongado de el tiempo de tromboplastina parcial nos va a indicar que hay un problema a nivel de la vía intrínseca. Los valores normales son de 26 a 38 segundos, aunque depende del laboratorio
y nos permite hacer seguimiento de la terapia de heparina. En el caso del tiempo de trombina, consiste en emplear un reactivo de trombina bovina que lo que va a hacer es escindir fibrinopéptidos del fibrinógeno plasmático y formar un polímero de fibrina. Entonces, en el caso del tiempo de trombina, nos va a indicar, por ejemplo, un problema a través de la vía común, pero principalmente del fibrinógeno. Si el tiempo está prolongado, quiere decir que vamos a tener una concentración menor a 100 miligramos por decilitro. La pregunta 3 es la siguiente. Un hombre de 58 años con cirrosis llega a emergencia por una hemorragia digestiva baja. Refiere desde hace 3 meses la aparición de moretones grandes. Sin embargo, no recuerda haber sufrido algún traumatismo que pudiera ocasionarlos. ¿Cuál será el mecanismo que contribuye al cuadro de este paciente? A. Deficiencia de la funcionalidad de las plaquetas. B. Deficiencia del factor tisular. C. Deficiencia de coagulantes sintetizados por el hígado. D. Formación de anticuerpos contra los factores de coagulación. La respuesta vendría a ser la C, deficiencia de coagulantes sintetizados por el hígado. Como mencioné, los procoagulantes se van a sintetizar principalmente en el hígado. Existen un grupo que también, que son los grupos que dependen de la vitamina K para generar su modificación posttraduccional y de esta manera poder unirse a calcio, fosfolípidos y poder activarse. Y este proceso también ocurre en el hígado. Entonces, un paciente que tenga cirrosis y que ya esté presentando un problema con la hemostasia, principalmente debemos pensar en que hay una deficiencia de coagulantes porque su hígado no los está produciendo. Pasemos a la pregunta 4, que es la siguiente. Paciente varón de 13 años, quien desde la infancia ha sufrido sangrados múltiples, actualmente presenta equimosis en extremidades y refiere a un episodio previo de dolor de rodilla con aumento de volumen que es diagnosticado como hemartrosis. Exámenes auxiliares, hemoglobina en 13, plaquetas en 180.000, lo normal es 150.000 a 450.000, el tiempo de protrombina es 13 y el tiempo de tromboplastina 64. ¿Cuál es el mecanismo involucrado de la enfermedad del paciente? A, deficiencia del factor de von Willebrand. B, destrucción de plaquetas. C, déficit del factor tisular. O también el factor 7. Déficit del factor 8 o 9. O déficit del factor 10. La respuesta es el déficit del factor 8 o 9. En este caso, lo primero que debo evaluar es la clínica del paciente. Me dice que desde que es niño ha sufrido sangrados múltiples, presenta equimosis en extremidades y además refiere un episodio de hemartrosis. La hemartrosis ya es un sangrado un poco más grave, más importante, no solamente de mucosas. Entonces me está orientando a que el problema no sería tanto hemostasia primaria, o sea, de plaquetas o funcionalidad de las plaquetas, sino hacia los procoagulantes, ¿no? Lo otro que debo ver son los exámenes auxiliares. Vemos que la hemoglobina está en 13, las plaquetas están en 180.000, las plaquetas están normales. El tiempo de protrombina, que me evaluaba la vía extrínseca, está en 13, que también está en valor normal. Entonces no hay ningún problema con el factor 7. Y el tiempo de tromboplastina me está diciendo que está en 64, está aumentado. Entonces yo lo que voy a hacer es ubicarme en la vía intrínseca, porque eso es lo que me está mencionando, ¿no? Entonces, dentro de la vía intrínseca vamos a tener el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el 8. Entonces, de acuerdo a las alternativas que tenemos, sería déficit del factor 9, 9 u 8. Las conclusiones son las siguientes. La hemostasia secundaria es activada por una lesión grande en vasos sanguíneos y tejidos vecinos. La vía extrínseca inicia con la exposición del factor tisular y posterior activación del factor 7 y formación de un complejo que activa en el factor 10. La vía intrínseca participa en los factores de coagulación 12, 11, 9, 8. Existen mecanismos que evitan la sobrecoagulación, como el TFPI, el mecanismo regulador de la proteína C y la antitrombina. El tiempo de sangría permite evaluar hemostasia primaria, mientras que el tiempo de protrombina, la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina, la vía intrínseca y el tiempo de trombina, la vía común, ¿no? Que principalmente es el fibrinógeno, lo que me evalúa. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención y no se olviden de llenar la encuesta para poder saber en qué puedo mejorar en mis clases. Y cualquier duda pueden escribirme a mi correo.